Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y le dice: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si tú no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed ni tendré que venir a sacarla». Él le dice: «Anda, llama a tu marido y vuelve». La mujer le contesta: «No tengo marido». Jesús le dice: «Tienes razón, no tienes marido. Has tenido ya 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dice: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis, nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad». La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Soy yo, el que habla contigo». En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué le hablas?». La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente: «Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él. Mientras tanto sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo un alimento que vosotros no conocéis». Los discípulos comentaban entre ellos: «¿Le habrá traído a alguien de comer?». Jesús les dice: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra». ¿No decís vosotros que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Yo os digo: levantad los ojos y contemplad los campos, que están ya dorados para la siega. El segador está ya recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna. Y así se alegran lo mismo sembrador y segador. Con todo tiene razón el proverbio: uno siembra y otro siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado. Otros trabajaron y vosotros entrasteis en el fruto de sus trabajos». En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él, por el testimonio que había dado la mujer: «Me ha dicho todo lo que he hecho». Así, cuando llegaron a verlo, los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron mucho más por su predicación, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Señor Jesús.
hermanos y hermanas, el cristianismo es la más preciosa historia de amor que podemos relatar. De eso se trata el Evangelio que se nos regala hoy. La historia de amor entre un Dios que jamás se cansa de amar e ir en búsqueda de su esposa, y de una humanidad, esa esposa que Dios busca, que aún sabiéndose amada por Dios, le es persistentemente infiel. Jesús, que se encontraba en las cercanías de Jericó, en el valle del río Jordán, decide ir al norte, a Galilea. Para ir allí, no tenía por qué pasar a Samaria. El camino habitual que todos seguían era otro. Era ir precisamente hacia el norte, por el lado oriental del río Jordán, y así hacer el camino más corto entre el valle de Jericó y Galilea. No obstante, el evangelista Juan precisa que Jesús debía pasar por Samaria. Jesús debía pasar por Samaria. ¿Por qué? Ciertamente no es por una cuestión de necesidad geográfica que quedara en el camino. De hecho, pasar a Samaria lo alejaba bastante del camino. Su necesidad era encontrar una mujer que, habiendo abandonado a su esposo, había tenido otros 5, pero que no era feliz. ¿Quién es ese esposo abandonado? Si el texto lo leemos como una simple crónica, nos es imposible de saber. Sin embargo, si lo leemos como se debe, es decir, comprendiendo que el evangelista Juan aprovecha cada uno de los personajes que interactúan con Jesús para revestirlos de un simbolismo teológico, inmediatamente nos damos cuenta de que el gran esposo abandonado de su esposa es Dios. Dios, esposo fiel, su pueblo, esposa infiel. Así nos relata el Antiguo Testamento. Dios enamorado de su pueblo, de su esposa, pero ésta lo traiciona con sus infidelidades. ¿Dónde se encuentra Jesús con esta mujer? En un pozo. Culturalmente, un pozo de agua para nosotros hoy no dice mucho. El agua, por gracia de Dios, llega a nuestras casas y la podemos sacar con facilidad del grifo. Sin embargo, no es así en todos los países del mundo. Un pozo de agua, aún hoy, para muchos pueblos, es cuestión de vida o muerte. En aquel tiempo en Israel, que era pobre de agua, un pozo era un lugar social importante que llenaba de diversos sentimientos y recuerdos a sus habitantes. No era solamente el lugar donde se buscaba agua, sino también era un lugar de encuentro. Por ejemplo, encuentro para los pastores que venían con su rebaño para darles de beber. También era un lugar de encuentro para comerciantes que se detenían allí para ofrecer sus mercancías y realizar sus ventas. Era también el lugar de encuentro de las mujeres, que eran las que habitualmente tenían la labor de buscar el agua. Allí se encontraban y probablemente conversaban de lo que sucedía en el pueblo. El pozo es también el lugar de encuentro de los enamorados. En el Antiguo Testamento, Isaac encuentra a Rebeca en un pozo.
Jacob encuentra a su amada Raquel en un pozo. Moisés encuentra a su esposa Séfora en un pozo. Así, Juan, en su Evangelio, nos presenta en un pozo a Dios enamorado, buscando a su enamorada, su pueblo, simbolizada en esta mujer. 5 maridos había tenido ella después de traicionar al primero. 5 eran los dioses que se adoraban en Samaria después de que habían rechazado a Yahvé. Esta mujer, por sus infidelidades, no era feliz. Así lo deja ver no solo el diálogo con Jesús, sino el hecho de ir a buscar agua a mediodía. Era tal el calor en aquella zona que el agua se iba a buscar temprano por la mañana o muy tarde ya entrando la noche. En cambio aquí tenemos una mujer avergonzada de su vida, consciente de sus infidelidades, que va al pozo, al lugar del encuentro, pero con el deseo de no encontrarse con nadie. Ya no solamente era discriminada y se sentía rechazada, sino que había acomodado su vida al rechazo. Ya no le quedaba ni autoestima. Hermanos y hermanas, en medio de ese rechazo social y personal por lo que había sido su vida, Jesús sale a su encuentro. Allí, en un pozo donde se encuentran los enamorados, con un diálogo maravilloso, comienza y le dice: dame de beber. Lejos de cualquier condenación, Jesús le hace mirar su vida con misericordia, tomar conciencia de sus infidelidades y por sobre todo experimentar el amor de su primer y único marido, Dios, que nunca había dejado de amarla. A la mujer le bastó ese encuentro para recordar el primer amor de su vida, Dios. Olvidarse del agua material y correr por la ciudad, transformada ya en un apóstol, en un surtidor de agua, pero ya no de agua pasajera de la que se vuelve a tener sed, sino de aquella agua eterna, de la que nunca más se tiene sed. Esta mujer, junto con representar al pueblo de Dios del antiguo Israel, hoy nos representa a todos. Y nos está recordando cuál es la fuente del primer amor de nuestras vidas. Dios en su Hijo Jesús. Nos está diciendo que aunque le hayamos sido infieles 1, 2, 3, 4, 5 o más veces, Él, Jesús, ese loco de amor, siempre sale a nuestro encuentro. Allí, en el pozo de la vida, donde otros rechazan, Cristo viene. En Dios no hay rechazo ni exclusiones como en los seres humanos, que muchas veces movidos de envidias excluimos o llenos de rencor no perdonamos. Esta mujer nos invita a mirar nuestra historia como Jesús la miró a ella en el pozo de Jacob. Levantar nuestra autoestima y correr hacia aquellos que nos puedan rechazar para mostrarles con palabras y obras que el amor verdadero, es decir, el de origen divino, jamás se corrompe, sino que su característica es la fidelidad. Hoy hemos venido al pozo de la Eucaristía a encontrarnos con nuestro enamorado Jesús. Vayamos ahora con la frente en alto, inflamados de amor, a Sicar, esa ciudad de Samaria en la que pertenecía esta mujer. Vamos a Sicar, nuestra sociedad, nuestras familias,
nuestros trabajos y también nuestra iglesia a dar testimonio de esa agua viva en la que se funda nuestra fe, el amor fiel y misericordioso de Dios. Esa es la fe cristiana. Esa es la preciosa historia de amor que nos relata el Evangelio de hoy. Amén.